Capítulo 18. La reacción pagana. Juliano el apóstata. Este muy humano príncipe, Constancio, aunque éramos parientes cercanos, nos trató del siguiente modo. Sin juicio alguno mató a 6 primos comunes, a mi padre, que era su tío, a otro tío nuestro por parte de padre, y a mi hermano mayor, Juliano el apóstata. Juliano tenía sobradas razones para no sentir simpatías hacia Constancio o hacia la fe cristiana que éste profesaba. En efecto, a la muerte de Constantino había ocurrido una matanza de todos los parientes del gran emperador, excepto sus 3 hijos. Las circunstancias en que esto ocurrió no están del todo claras, y por tanto, quizás sea injusto culpar a Constancio por el hecho. Y fue entonces que los soldados de Constantinopla mataron a casi toda la parentela del difunto emperador. Pero esto no lo hicieron para que otra dinastía ocupara el trono, sino todo lo contrario, para asegurarse de que nadie reclamara el poder, que les correspondía exclusivamente a los 3 hijos de Constantino. De ellos solo Constancio estaba a la sazón en Constantinopla y por tanto la opinión común fue siempre que Constancio había ordenado la muerte de sus parientes. En todo caso, haya o no mandado Constancio a matar a la familia de Juliano, el hecho es que este último estaba convencido de que su primo era el culpable. El padre de Juliano, Constancio, era medio hermano de Constantino y por tanto Juliano y el emperador Constancio eran primos hermanos. Lo que Juliano sospechaba, y lo que se decía en voz baja por todo el imperio, era que, temiendo que alguno de estos parientes cercanos del gran emperador pretendiera al trono, Constancio había ordenado que todos fueran muertos. En la gran ruta hacia el poder. De toda aquella familia solo sobrevivieron Juliano y su medio hermano Galo, varios años mayor que él. Juliano después pensó que se les había perdonado la vida porque los soldados tuvieron misericordia de su tierna edad, 6 años, y de la enfermedad, al parecer mortal, de su hermano. Pero lo más probable parece ser que fue Constancio quien dispuso que no fueran muertos estos 2 últimos vástagos de la casa de Constancio Cloro, pues eran demasiado jóvenes para dirigir una rebelión. Y si llegaba el momento en que ni Constancio ni sus 2 hermanos dejaban descendencia, siempre sería posible acudir a Galo o a Juliano que para esa época serían ya mayores. En el entretanto, Galo y Juliano fueron apartados de la corte y mientras el mayor de los 2 hermanos se dedicaba al ejercicio físico, el menor se interesaba cada vez más en los estudios filosóficos. Ambos habían sido bautizados e instruidos en las doctrinas cristianas y durante su exilio de la corte fueron ordenados como lectores de la iglesia. A la postre Constancio tuvo que acudir a Galo, pues en el año 350 había quedado como dueño único del imperio y no tenía hijos que le ayudaran a gobernar o que pudieran asegurar la sucesión al trono. Por tanto, en el año 351 Constancio llamó a Galo y le dio el título de César, confiándole el gobierno de la porción oriental del imperio. Pero Galo no resultó buen gobernante y además se le acusó de conspirar contra Constancio para apoderarse del trono. En el año 354 Constancio lo hizo arrestar y decapitar. Mientras tanto, Juliano había continuado sus estudios de filosofía, especialmente en la ciudad de Atenas, donde estaba la escuela más famosa en estas materias, y donde lo conoció Basilio de Cesarea, cuya vida y obra discutiremos más adelante. Fue en Atenas que Juliano se inició en las antiguas religiones de misterio. Definitivamente había abandonado el cristianismo y buscaba la verdad y la belleza en la literatura y la religión de la época clásica. Por fin, tras vencer los temores que infundía en él la experiencia que había tenido en el caso de Galo, Constancio decidió llamar a Juliano al poder, dándole el título de César y confiándole el gobierno de las Galias. Nadie esperaba que Juliano fuese un gran gobernante, pues había pasado la vida entre libros y filósofos, y en todo caso los recursos que Constancio le dio eran harto escasos. Pero Juliano sorprendió a quienes no esperaban gran cosa de él. Su administración de las Galias fue sabia, y en sus campañas contra los bárbaros se mostró hábil general y se hizo popular entre sus soldados.
Todo esto no era completamente del agrado de su primo el emperador Constancio, quien pronto empezó a temer que Juliano conspirase contra él y tratara de arrebatarle el trono. Luego la tensión fue aumentando entre ambos parientes. Cuando Constancio, en preparación para una campaña contra los persas, ordenó que buena parte de las tropas que estaban en las Galias se dirigieran hacia el oriente, esas tropas se sublevaron y proclamaron a Juliano Augusto, es decir, emperador supremo. Constancio no pudo hacer nada por el momento, pues la amenaza persa le parecía seria. Pero tan pronto como ese peligro se disipó, marchó a enfrentarse a Juliano y sus soldados rebeldes. Cuando la guerra parecía inevitable y ambos bandos se preparaban para una lucha sin cuartel, Constancio murió y Juliano no tuvo mayores dificultades en marchar a Constantinopla y adueñarse de todo el imperio. Era el año 361. La primera acción de Juliano fue tomar venganza contra las principales responsables de sus infortunios, o contra los principales responsables de sus infortunios, y contra quienes habían tratado de mantenerlo alejado del poder durante su exilio. Con este propósito se nombró un tribunal que supuestamente debía ser independiente, pero que de hecho respondía a los deseos del nuevo emperador y que condenó a muerte a varios de sus peores enemigos. Aparte de esto, Juliano fue un emperador o un gobernador hábil, que supo poner en orden la administración del imperio, pero no es por ello que más se le recuerda, sino por su política religiosa que le ha ganado el epíteto de el apóstata. La política religiosa de Juliano. Esa política consistió por una parte en restaurar la perdida gloria del paganismo y por otra en impedir el progreso del cristianismo. Tras el advenimiento de Constantino, el paganismo había ido perdiendo su antiguo lustre. El propio Constantino, aunque no persiguió a los paganos, sí saqueó varios de sus templos a fin de obtener obras de arte para Constantinopla. Esta política continuó bajo el régimen de los hijos de Constantino, que al tiempo que legislaban en pro del cristianismo, iban colocando cada vez más trabas para el culto pagano. Cuando Juliano llegó al trono, los templos se encontraban casi completamente abandonados y había sacerdotes paganos que andaban harapientos, buscando su sustento de diversos modos y apenas ocupándose del culto. Juliano trató de instaurar una reforma total del paganismo. Con ese propósito ordenó que todos los objetos de propiedad y propiedades que hubieran sido tomados de los templos debían ser devueltos, pero además empezó a organizar el sacerdocio pagano en una jerarquía semejante a la de la iglesia cristiana. Por encima de los sacerdotes de cada región había archisacerdotes que a su vez estaban bajo el pontífice máximo de la provincia, mientras que por encima de todos estaba el sumo pontífice, que era el propio Juliano. En esta jerarquía los sacerdotes debían llevar una vida ejemplar, ocupándose no solo del culto, sino también de las obras de caridad. Resulta claro que a pesar de sus sentimientos anticristianos, buena parte de la reforma pagana de Juliano se inspiraba en el ejemplo de la iglesia cristiana. Al tiempo que promulgaba estas leyes, Juliano se ocupaba de restaurar el culto pagano de modo más directo. Él se consideraba elegido de los dioses para esta obra, y por tanto, mientras esperaba a que todo el imperio regresara a su antigua fe, se sentía obligado a rendirles a los dioses el culto que otros no les rendían. Por orden de Juliano hubo sacrificios masivos en los que se ofrecieron a los dioses cientos de toros y otros animales, pero Juliano se percataba de que su reforma no era tan popular como él hubiera deseado. Las gentes se burlaban de los sacrificios, a veces al mismo tiempo que participaban en ellos. Por esta razón era necesario no solo promover el paganismo, sino también atacar al cristianismo, que era su rival más poderoso. Con este propósito en mente, Juliano tomó una serie de medidas, aunque con toda justicia hay que decir que nunca decretó la persecución contra la iglesia. Si en algunos lugares hubo cristianos que perdieron la vida, esto se debió a motines populares o al excesivo celo de las autoridades locales, pues Juliano estaba convencido de que su causa no progresaría mediante la persecución. Más bien que perseguir a los cristianos, Juliano siguió una política doble de dificultar su propaganda y ridiculizarlos. En primer sentido, prohibió que los cristianos enseñaran las letras clásicas. De este modo, al tiempo que evitaba lo que para él era un sacrilegio, se aseguraba de que los cristianos no pudieran utilizar las grandes obras de la antigüedad pagana para difundir su propia doctrina, como habían venido haciéndolo desde tiempos que Justino en el siglo II.
Para ridiculizar a los cristianos, Juliano empezó a darles el nombre de Galileos, por el que siempre se refería a ellos. Además, compuso una obra contra los Galileos en la que mostraba su conocimiento de las escrituras cristianas y ridiculizaba su contenido, así como las enseñanzas de Jesús. Por último, se dispuso a reconstruir el templo de Jerusalén, no porque sintieran simpatías hacia los judíos, sino porque pensaba que de este modo podría contradecir a los cristianos que pretendían que la destrucción del templo había sido cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. En estos proyectos se ocupaba Juliano cuando le sorprendió la muerte. Muerte de Juliano. Basilio de Cesarea, el obispo cristiano que había sido condiscípulo de Juliano en Atenas, había tenido una visión en la que San Mercurio, uno de los viejos mártires de Cesarea, descendía del cielo y atravesaba el corazón de Juliano con una lanza. La visión de Basilio no se cumplió, pero poco después, cuando Juliano dirigía sus tropas en una campaña contra los persas, fue alcanzado por una lanza enemiga y murió. Se cuenta que sus últimas palabras fueron «Venciste, Galileo», pero esto no es sino una leyenda poco digna de crédito. En todo caso, aunque Juliano no haya pronunciado esas palabras, el hecho es que aún en vida de Juliano, el Galileo había vencido. Las reformas religiosas del emperador apóstata nunca lograron arraigo entre el pueblo, que se burlaba de ellas, pues el paganismo había perdido su fuerza vital y no podía ser resucitado mediante decretos imperiales.